nuevo eslabón detenido en la toma Santa Marta. 23 piratas tras las rejas hasta ahora. Al menos 10 delitos de secuestro extorsivos o secuestros con homicidio que se estarían esclareciendo con esta última operación. Una verdadera madeja, pero que bastó tirar de este hilo para poder unir la mayoría de los secuestros extorsivos ocurridos en Chile entre el 2022 y el 2024. Los hombres, un arma, un auto, algo siempre se repite, porque siempre hubo un líder. Yo creo que con lo que ha pasado con Bobby, con lo que pasó con Larry Changa, lo que pasó con Michael Villegas, todo eso muestra que todo este esfuerzo que se ha hecho en este tiempo de trabajar vínculos, a veces bilaterales, a veces multilaterales, a veces a través de Interpol, cuando llegan operaciones más complejas como esta, se logra un trabajo conjunto que da resultados. Aunque los autores intelectuales y materiales del secuestro huyeron de Chile, aquí se quedaron algunos que podrían conocer el secreto mejor guardado hasta ahora. ¿Quién ordenó el secuestro de Ojeda? Y según un testimonio al que Chilevisión Noticias tuvo acceso, fue contratado por Diosdado Cabello en persona. Así también se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del niño guerrero, pagando a través de él. Dijimos en un principio que por el perfil de la víctima esto era un hecho político, pero los antecedentes que ahora existen en la investigación dan cuenta que ya no solo es por el perfil de la víctima, sino que los pagos habrían sido realizados por el gobierno venezolano. Estás clara que estás con el tren de Aragua, ¿verdad? Y sabes todo de nosotros, de los secuestros, el homicidio del militar. Y también tú viste al tipo viviendo en tu casa, estás comprometida. Ya no te salva, ¿no? Lo que no se sabía hasta ahora es que tras el crimen del ex militar venezolano Ronaldo Ojeda, hubo dos grupos actuando. Uno que lo secuestró disfrazado de PDI y otro que lo mantuvo cautivo y luego enterró su cuerpo junto a la línea del tren. Ese segundo equipo también estaría bajo las órdenes del tren de Aragua y se creyó a salvo en la toma Santa Marta en Maipú. Eso, hasta ahora. Es pa' dentro, como PDI. Nadie tiene que saber lo que ustedes vayan a hacer. Es 11 de febrero del 2024. Rafael Enrique Gámez Finol, alias El Turco, comienza a organizar el secuestro más connotado en Chile en el último tiempo, el del disidente venezolano Ronaldo Ojeda. Aquí no hay muchachos, aquí somos puros criminales. Gámez fue el último líder del tren de Aragua en ser detenido en Texas, Estados Unidos. Estaba a cargo de elegir a las víctimas de los secuestros y dividir las funciones en terreno. Según los investigadores, ya está claro que el de Ojeda fue uno más de sus trabajos. Decenas de secuestros, asesinatos y extorsiones, todos conectados, aunque no hay dudas de que este fue un encargo especial. Diosdado Cabello le pide al niño guerrero y le paga al niño guerrero para que ordene este secuestro con la idea de matarlo. No se va a ejecutar un hecho como este sin que esté autorizado por, en este caso en particular, el máximo representante del tren de Aragua, que es el niño guerrero. Por eso yo le decía que esto es concordante con lo que él también indica en el caso del Turco, que la confianza viene desde arriba. Y esa confianza que viene desde arriba no es Carlos Bobby, esa confianza es niño guerrero. La vuelta viene de arriba y me están dando la confianza. Casi un año de investigación y poco a poco las piezas de esta trama fueron encajando y revelando un modus operandi que se repite en al menos 10 secuestros y homicidios. Pero ¿quién encargó el de Ojeda? Es la intriga que parece estar cada vez más cerca de resolverse. Al Turco la orden se la pudo dar el niño guerrero, máximo líder del tren de Aragua en el mundo, siempre con la aprobación de Carlos Bobby, el jefe para América Latina. Este fue un secuestro en varios aspectos particular, porque todo indica, aparentemente, como ha dicho el fiscal, que este secuestro lo ejecutó el tren de Aragua, pero mandatado por alguien que se lo encargó. Hoy son al menos 3 los testigos, incluso con acceso a la cúpula del tren, los que apuntan a que desde el propio régimen venezolano habrían pagado por ello. En concreto, uno de los ministros más cercanos a Nicolás Maduro.
Al niño guerrero le dicen Cejas, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby llegando al Turco. Así también se me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del niño guerrero, pagando a través de él. El militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito, como drogas, armas y otra situación. Ese secuestro fue ordenado por el gobierno de Venezuela, planificado por los líderes del Tren de Aragua y ejecutado por los integrantes de esa banda que se encontraban en Chile, siendo el dinero pagado por el gobierno. Sin embargo, desconozco las cifras y quién tenía que pagarlas. Chilevisión Noticias pudo reconstruir el minuto a minuto del 21 de febrero pasado en imágenes. Esta es la cronología hasta ahora conocida de la ejecución de Ojeda, el secuestro más impactante de los piratas, el único que intentaron ocultar. Estas son imágenes hasta ahora desconocidas de Michael Villegas. Aquí carga combustible un día antes de prestar apoyo en el secuestro de Ojeda. Pero el minuto a minuto de aquella noche, el que conocemos, comienza en este mismo auto y con Michael Villegas como conductor. Son las 20 horas con 41 minutos del 21 de febrero. Villegas va en camino a buscar a Ángel Castellanos a su departamento. Hasta ahora, ellos eran los únicos detenidos por este crimen. Según estas imágenes, el Chevrolet blanco conducido por Villegas se estaciona con intermitentes a las 20:46. Espera a que Castellanos baje. A las 20:49 minutos, el joven se sube como copiloto. Se dirigen a montar apoyo y vigilancia en la calle El Molino en Independencia. Aquí viven Ronald Ojeda y su familia. Para cuando llega el resto de los secuestradores, pasadas las 3 de la mañana, Castellanos y Villegas ya estaban ahí, estacionados en segunda fila. La participación original de él estaba destinada a hacer una vigilancia en torno al sitio del suceso y en segundo lugar a hacer una filmación para efecto de enviárselo a terceras personas, toda vez que es una de las formas en que el Tren de Aragua por lo general opera. A las 3 de la mañana con 7 minutos, el Nissan Versa gris con 5 falsos PDI a bordo llega hasta el edificio de Ojeda. El conductor sería José Carlos Valverde. De copiloto, un hombre aún sin identificar, y en la parte trasera, Johnny López Mendoza, alias El Mudo, un segundo hombre de nacionalidad venezolana, aún sin identificar, y finalmente, Walter Rodríguez Pérez. Antes de seguir con este minuto a minuto, retrocedamos 2 días en el tiempo. Es el 19 de febrero del 2024 y José Carlos recibe el auto del secuestro de manos de Edgar Benítez, un reconocido facilitador y guardador de vehículos para los piratas. Este es uno de los videos que permite confirmar su participación. Junto a eso, un testigo clave aporta lo siguiente. Conocí a un sujeto apodado Mudo, quien también participó en este delito, ya que José Carlos manifestó que Mudo se habría vestido de PDI. Este testimonio también confirma la participación de Johnny López, alias El Mudo, en el secuestro, quien junto a José Carlos Valverde están sindicados como organizadores y ejecutores en terreno de varios otros secuestros extorsivos de los piratas. ¿El Mudo pudo haber sido un líder también natural, un mando medio? Por supuesto que sí. Los factores, esas virtudes que usted dice, esas virtudes criminales dentro de esta organización, le dan la posibilidad de mantener un liderazgo o un nivel jerárquico dentro de la estructura criminal. Sí, mano, lo sacamos y lo matamos, pero lo habíamos tirado por allá, por Lampa. Volvemos al 21 de febrero. Son las 3 de la mañana con 7 minutos y 50 segundos. El primer falso PDI entra al lobby del edificio, se acerca al conserje y muestra una orden falsa. Le sigue el encapuchado, que sería El Mudo, tras él, que lidera la operación en terreno. Y finalmente, Walter Rodríguez Pérez. Si te fijas, los uniformes son más bien dispares, como que trataron de emular el uniforme de la PDI, pero si tú siempre ves a la PDI son uniformados, o sea, siempre como que es lo mismo. Acá como que no les alcanzó para hacer y se ve como que armaron con lo que tuvieron, porque ese por ejemplo, este chaleco que es como una especie de chaleco antibala, no tiene nada que ver con el esquema de colores. Ese sería el líder y siempre llamó la atención sus marcadas diferencias con el grupo.
Él pregunta algo al conserje y tras eso se dirige al ascensor. 3 de la mañana con 8 minutos, los 3 secuestradores pasan bajo una cámara de seguridad ubicada en el pasillo del primer piso. Suben luego hasta el 14. 42 segundos después, en lo que parece un gesto de subordinado, Mudo espera la salida del líder. No hace lo mismo con Walter Rodríguez. No es alguien que casualmente hace un actuar prolijo. No me parece que la clave de él que da un paso hacia atrás y de él que le hace este gesto y lo dejan a él es el centro de la escena. Por gestos como esos, la identidad de este hombre es uno de los principales enigmas de este secuestro. Según un testigo, el resto de los secuestradores se refiere a él como el Gordo Ale. Durante el viaje realizaron varias llamadas. En una de ellas piden hablar con el Gordo Ale, el cual corresponde al sujeto que mantenía un chaleco antibalas verde, quien daba las instrucciones al resto. Aquí han surgido todo tipo de teorías, pero 2 se repiten. La primera tiene relación con el grupo de WhatsApp de los piratas, creado por el propio Carlos Bovi, y en donde miembros del grupo hablaban de secuestros ocurridos en la región metropolitana. Ahí, según la investigación, destacaría un experto en secuestros de alto rango, supuesto miembro de otra facción del Tren de Aragua. Había una gran cantidad de números de teléfonos con código de área nacional y extranjeros, integrado por distintos líderes de plaza, tanto en Chile como en otros países latinoamericanos, destacando otros apodos, tales como el Gordo Alex, quien aún no ha sido identificado. Es descartable de plano que este personaje pueda ser una persona miembro de la contrainteligencia, inteligencia o policía o ex policía. No es descartable de plano, porque es común que en estas estructuras criminales tan complejas también exista la participación activa de ex miembros de alguna fuerza policial o militar. Pero en estos momentos la investigación nos indica que cada uno de los que participa, de los 16 identificados, son personas ligadas o integrantes de esta estructura criminal, específicamente de esta facción que son los piratas de Tren de Aragua. Nuevamente, un testigo con acceso a la cúpula de los piratas confirma el rol del Gordo o el Guatonale en el secuestro de Ojeda y confirma también que el cuerpo no debía ser encontrado. Recibimos una llamada de parte del turco retándonos y señalando que Mudo, José Carlos y Gordo Ale habían hecho las cosas mal, motivo por el cual todos los que habían participado en el secuestro del militar debían salir de Chile por instrucción del Bovi. La otra teoría es la posibilidad de que este hombre sea un agente venezolano. ¿Usted cómo ve esa posibilidad y si la preocupa y la ocupa? Sí, por supuesto que nos preocupa. Ahora, eso es como la versión más agravada que podría involucrar a Venezuela en estos hechos. Y es clave que este hecho se esclarezca no solo respecto a sus culpables directos, sino también para que quede despejado ese tema de si hubo y cómo fue el involucramiento de un tercer país, que sería Venezuela en este caso. Porque si fuera así, esto tiene una gravedad, no tiene precedentes. No tenemos precedentes de cosas similares en Chile con países de nuestra región ni de otros países de hace muchos años. Nosotros nunca hemos descartado que pueda o no ser alguien de inteligencia quien participa. Si esto fue un encargo, lo más probable es que o es posible que esas personas que cometen el hecho o dentro de ese grupo que cometen el hecho materialmente haya alguien también de confianza de la persona que hace el encargo. Su nombre es Granjo Alexander Arteaga. En la teoría conspirativa, el nombre que surge es el de Alexander Granco, líder de la contrainteligencia militar venezolana, la misma que ya había secuestrado y torturado a Ojeda en suelo venezolano y cuyas características físicas tienen puntos de comparación. Ese nombre incluso surgió durante la investigación y aunque para muchos es poco probable que por su jerarquía haya participado, hasta ahora nada se descarta por completo. ¿Tú crees que es descartable de plano que pueda ser? No me parece que sea descartable. Hay ciertos elementos que permiten tenerlo dentro de los sospechosos, que la complexión física es relativamente similar, así que me parece que hay elementos que permiten incluirlo dentro
pool de sospechosos. 1 minuto con 8 segundos se demoraron en sacar a Ojeda de su departamento. Toda esa secuencia de imágenes revela características físicas no concluyentes del líder, pero que sí sirven de indicio. Sería como una imagen más o menos relevante para la comparación porque el pantalón es muy similar y el calzado también. Hay un parecido. Sí, como te digo, hay un parecido, pero puede haber un parecido con muchas otras personas, ¿ya? Pero por lo menos con la información que tenemos, podría estar dentro de los sospechosos. A las 3 de la mañana con 10 minutos, el exteniente pasa esposado frente al conserje. El líder de la operación ya no lo lleva del cuello. Lo sacan por la puerta del frente. Aquí, secuestradores y secuestrado cruzan la mampara, pero mientras 3 falsos PDI se suben al auto, el líder junto a Ojeda esperan afuera. En una fracción de segundos, el líder para a Ojeda mirando hacia la calle y ese gesto ha sido interpretado por la Fiscalía como el acto de mostrar a la víctima a Michael Villegas para que lo grabe con su celular y envíe esa prueba de que el secuestro se ha concretado. 4 minutos más tarde, el Nissan Versa con Ronald Ojeda a bordo y sus secuestradores se queda en Pana. Después de la redistribución de vehículos, las cámaras de Renca muestran parte del recorrido de los autos y cómo el exteniente venezolano es conducido hacia la toma Santa Marta. En una de estas casas es ejecutado entre 24 y 48 horas después. Estás clara que estás con el tren de Aragua, ¿verdad? Y sabes todo de nosotros, de los secuestros, el homicidio del militar. Y también tú viste al tipo viviendo en tu casa. La receptora de este audio pudo ser testigo o cómplice del crimen. En estas imágenes, Julio Iglesias, su hijo Julián, otro hombre de alias El Pichota y un testigo clave se preparan para enterrar el cuerpo de Ojeda. Los sacos de cemento junto a esta camioneta azul coinciden con el radier que cubrió su cuerpo durante casi 10 días. Junto a ellos, Wimer Rivas, alias El Titi, y otros medios mandos de los piratas hicieron de la toma uno de los centros de operaciones más importantes del grupo en Chile. Al día siguiente del secuestro, Michael Villegas es captado por las cámaras de seguridad de este estacionamiento en San Miguel. Aquí deja abandonado el Chevrolet Sail blanco, se estaciona y sale caminando. El auto solo será encontrado 10 días después, justo al día siguiente que Ronald Ojeda.